Bienvenidos a este seminario Tocqueville de pensamiento político que hoy vamos a dedicar a los padres fundadores de la Unión Europea y tenemos con nosotros al profesor José María de Areilza. Yo antes quiero hacer unas breves referencias a un acontecimiento que también queremos celebrar hoy y luego ya pasaré la palabra a Nuria, que presentará a José María. Concretamente, hoy damos inicio formal, es la inauguración oficial de la cátedra Jean Monnet que la Comisión Europea ha otorgado a unos cuantos profesores de Derecho Constitucional y a investigadores en esta casa. Y qué mejor ocasión de inauguración de la cátedra que un acto que se dedica a los fundadores de la Unión Europea y que cuenta con la presencia de José María de Areilza. El motivo de la cátedra es, durante 3 años, estudiar lo que son las relaciones entre democracia y constitucionalismo en el plano europeo. El tema, como ven, es muy oportuno, lo es en España, pero también lo es en otros Estados miembros de la Unión. La Unión Europea se funda sobre unos valores que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión, entre los que está la democracia y el Estado de Derecho. Y su actualidad viene dada, y creo que es un buen objeto de estudio, es un buen observatorio, el ir siguiendo los avances y los retrocesos que se van produciendo en los Estados miembros, también en otros Estados vecinos, en relación con estos 2 pilares de la Unión Europea y también del Consejo de Europa. Además, la Unión Europea se erige, y cada vez me parece que lo estamos política de la democracia constitucional. Este, me parece, es uno de los grandes retos para el tiempo que se nos viene encima. Yo, por mi parte, nada más, solo quiero decir que nuestras tareas al final será seguir organizando actividades y sumar esa cátedra Jean Monnet a Tocqueville, a otras iniciativas. Quiero citar hoy particularmente, en primer lugar, a la Fundación Konrad Adenauer, uno de los padres fundadores de la Unión, justamente por hacer posible este ya sexta edición del Seminario de Pensamiento Político. Y quiero también añadir que existen en la ciudad de Barcelona, en otras universidades vecinas y amigas, otras cátedras Jean Monnet que al final confluyen en este acercamiento a la población, a los estudiantes, del europeísmo y de las actividades de la Unión Europea desde diferentes planos. Una de ellas en ESADE, la que dirige el profesor Areilza, también en la Universidad Autónoma, la que dirige la profesora Ana Mar Fernández Pasarín en Política Europea, y también las hay de un buen amigo, Javier Arregui, en la Universidad Pompeu. Por tanto, en este entorno europeo, en este entorno de la democracia constitucional, qué más indicado que ir a las raíces y honrar a los padres fundadores, planteando al mismo tiempo cuáles son los retos que hoy tiene la Unión como organización supranacional y los Estados miembros que la forman. Por mi parte, nada más. Quedan emplazados a actos de los que iremos dando noticia de esta cátedra, y ya sin más cedo la palabra a Nuria para que presente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero ser breve, pero la verdad es que tengo que decir muchas cosas. Cuando uno presenta a José María de Areilza, pues hay que decir muchas cosas. Es profesor ordinario en el Departamento de Dirección General y Estrategia en ESADE y desde el año 2013 dirige allí una cátedra Jean Monnet. Ha sido profesor visitante y continúa siéndolo en muchas universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, recientemente en INSEAD Business School en Francia y también ahora últimamente en la London Business School. Sus áreas de docencia e investigación son el derecho y el poder en la Unión Europea y también el poder y la influencia en las organizaciones.
Además, es actualmente también secretario general de Aspen Institute España, que es un think tank ligado a Aspen Institute de Estados Unidos, dedicado al debate sobre asuntos críticos para el futuro de la sociedad y también con la idea de promover un liderazgo inspirado en valores. Desde el 1996 hasta el año 2000 fue vocal asesor para asuntos europeos y norteamericanos en el gabinete del presidente del Gobierno de España, con José María Aznar, y fue también el decano y el fundador de la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa. Hoy escribe una columna semanal sobre asuntos internacionales en el diario ABC. Precisamente por esta actividad, en el año 2017 recibió el premio Antonio Fontán de Periodismo y en el 2020 el premio Aquí Europa Vocento de Periodismo Europeo. Es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y miembro académico del Royal Institute of International Affairs, Chatham House de Londres. Entre el 2017 y el 2022 fue presidente de las Tertulias Hispano-Británicas, que es el principal foro entre España y el Reino Unido que reúne a representantes de la sociedad civil y del gobierno. Casi ya no haría falta hablar de sus credenciales académicas, pero este es un acto académico, así que tampoco lo podemos ignorar. Licenciado en Derecho con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Relaciones Internacionales por Fletcher School, LLM, máster en Derecho por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho también por la Universidad de Harvard, con una tesis dirigida por el profesor Joseph Weiler. Y claro, lo que les he dicho es lo que ustedes encontrarían pues, en cualquier web donde se hace referencia al profesor Areiza. Y yo creo que les tengo que contar algo que quizás no puedan encontrar en las webs. Yo coincidí con el profesor Areiza brevemente en ESADE, donde llegué de la mano del profesor Añoveros, otro profesor de Derecho que también nos dejó muy pronto. Y yo he escuchado clases de Derecho Europeo en España, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y tuve la oportunidad de asistir también a algunas clases del profesor Areiza. Y la verdad es que pocas veces se encuentra una persona que sepa combinar el rigor técnico, la experiencia práctica y también el conocimiento del contexto histórico y social. Entonces, para nosotros verdaderamente es un lujo que hoy nos pueda acompañar para hablar de un tema que nos preocupa mucho. Es decir, estamos muy faltos de liderazgos sólidos que piensen en el bien común y en el interés general. Y cuando reflexionamos sobre qué tipo de hombres o de mujeres necesitamos en España y en las instituciones europeas, yo creo que es conveniente recordar a los padres fundadores, ¿no? Que ante el colapso de sus naciones fueron capaces de poner el cimiento de un nuevo proyecto sugestivo de vida en común y lo hicieron no en contraposición a sus comunidades nacionales, sino integrando sus comunidades nacionales como partes constitutivas de un proyecto superior. Él lo explicará mejor, pero estamos hablando de personas de tradición cristiana, algunos con profundas convicciones religiosas, ninguno de ellos nacionalista, eran patriotas, pero se sentían profundamente europeos, entendían que la nacionalidad que aparecía en su pasaporte no debía limitar sus afectos. De hecho, algunos de ellos pues, habían vivido en territorios que habían cambiado de jurisdicciones mientras ellos crecían. Por tanto, asumieron con naturalidad la realidad nacional que les legaba la historia, pero se esforzaron no en reducir, sino en ampliar las comunidades políticas a las que les debemos pues, lealtad y también donde debemos promover solidaridad. No me quiero extender más, es un enorme placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María, Nuria, al Club Tocqueville, al que me honro en pertenecer desde hace muchos años. Y es un placer estar aquí con todos ustedes en el Seminario de Pensamiento Político. Me gustaría empezar recordando a una profesora de esta facultad con la que tuve la suerte de colaborar muchos años, a Marta Ortega, y me gustaría dedicar esta intervención a su memoria, y estoy seguro que Marta, que estará en un sitio mejor, nos dedicará una sonrisa al escuchar nuestras reflexiones. Pues voy a intentar, en la misma intervención, hablar tanto de líderes y de liderazgo, como de instituciones y de cuestiones jurídico-políticas, para poder abordar tanto el origen de la integración europea como su actualidad. Esto es un empeño ambicioso,
pero voy a intentarlo. Y cuando estaba preparando estas notas, para poder hablar de Jean Monnet, o de Konrad Adenauer, o de Robert Schuman, caí en la cuenta de que no solamente hay padres fundadores europeos, sino también norteamericanos, porque la integración europea no se entiende sin políticos como Dean Acheson, o John McCloy, o John Foster Dulles, o el propio presidente Eisenhower, con lo cual hablaré tanto de fundadores europeos como norteamericanos. Me gustaría empezar hablando un poco de la vida de Jean Monnet, no sé si la conocen ustedes, que es fascinante. Jean Monnet fue un emprendedor de sí mismo, un emprendedor político, le llamaríamos hoy, una persona que creó muchos trabajos que solo tuvo él, que subordinaba el trabajo a los objetivos que persigue en cada momento. Un vendedor de coñac, sin estudios, dejó de estudiar a los 16 años. Su familia, que tenía una marca de coñac no muy buena, lo mandó a los 16 años a Londres para que aprendiera inglés. Londres sigue siendo hoy la capital de las bebidas alcohólicas. Y se dedicó a viajar por todo el mundo bebiendo coñac puerta a puerta. En Canadá, en Norteamérica, en Asia, en Europa. Y al principio de la Primera Guerra Mundial no pudo ir a filas, como si fue su hermano, porque había contraído unas fiebres en Egipto. Pero, por esta inclinación de servicio al bien común, decidió que tenía que hacer algo por el esfuerzo aliado en la Primera Guerra Mundial. Y, a través del abogado de la familia, consiguió una entrevista 5 minutos con el primer ministro de Francia. El gobierno de Francia había huido de París a Burdeos, cerca de Cognac, y este abogado de su familia era amigo del primer ministro Viviani y consiguió que le recibiera 5 minutos a este joven de 26 años sin estudios, vendedor de Cognac. En esta entrevista, Monnet presentó su primer plan, es el hombre de los planes, y explicó al primer ministro de Francia cómo era fundamental que hubiese un mando único en logística, en transporte entre Francia y el Reino Unido para ganar la guerra. Y se quedó tan impresionado Viviani de este chico joven que le recordaba además a sus hijos fallecidos en la guerra, que le mandó a hablar con el ministro de Comercio y acabó Monnet representando a Francia en la Comisión Interaliada de Transporte y Logística que se formó en Londres y ayudó a ganar la Primera Guerra Mundial. Monnet participó además como un joven asistente en las negociaciones de Versalles y lo nombraron adjunto al secretario general de la Sociedad de Naciones. Enseguida, a los pocos años, se desencantó. Vio que no era un sistema internacional que iba a conducir a ningún resultado positivo, como así fue, y volvió a su vida de vendedor. Se reinventó, se hizo banquero, se hizo consultor, vivió en San Francisco, vivió en Nueva York, no era muy buen empresario, perdió mucho dinero, asesoró al gobierno de China en Asia, en China, sobre financiaciones de proyectos públicos. Se enamoró de una empleada suya italiana, que estaba casada, y consiguió que un amigo suyo, que se llamaba Molotov, que justo era ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, les concediera un permiso express para divorciarse y casarse en Moscú. Y él fue desde China y desde Italia. Es una aventurera. Y pasó mucho tiempo cada vez más en Estados Unidos. Y en Estados Unidos llegó a desarrollar una red comercial, empresarial, pero también política con las personas jóvenes como él que había conocido en la negociación del Tratado de Versalles, y que poco a poco iban ascendiendo, ¿no? Y se iban convirtiendo cada vez en personas más importantes. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Jean Monnet vuelve a tener un plan y se le ocurre que para ganar la guerra a los alemanes hay que establecer una industria de construcción de aviones militares en Canadá y en Estados Unidos fuera del alcance de la aviación alemana. Conoce al primer ministro Pleven, porque había sido también un joven como él en la Sociedad de Naciones, y en una cena le propone sus ideas. Perdón, Pleven. Él aparece luego. Al primer ministro, no sé si era allí en ese momento, pero compra su proyecto. Y además Monnet trabaja en algo que es poco conocido, que fue la fusión entre Francia y Reino Unido, una medida desesperada
que el propio Churchill acepta, y uno de los muñidores de ese plan de fusión de las dos democracias aliadas es, bueno, no hay fusión porque enseguida cae Francia, empieza el régimen de Vichy, y Churchill es el que le pide a Monnet que ejecute su plan de construcción, de desarrollo de una industria aeronáutica militar en Norteamérica, como es enviado por el Reino Unido, no por Francia, a Washington. En Washington, aparte de este proyecto, se dedica a cultivar el grupo de asesores de Roosevelt, había conocido a algunos antes, contrata a un muy buen cocinero francés, y su casa se convierte en uno de los sitios donde se reúne el juez del Tribunal Supremo Felix Frankfurter, el jefe de gabinete de Roosevelt, y poco a poco es el europeo más influyente en Washington. Hasta el punto que es uno de los que le convence a Roosevelt para que Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una famosa locución en la radio de Roosevelt, ya cuando empieza a girar, en la que dice: Estados Unidos tiene que ser el arsenal de la democracia. Esa es una frase que le prepara a Monnet, ¿no? Cuando está empezando a terminar la Segunda Guerra Mundial, Monnet viaja a Argelia, es nombrado ministro en el primer gobierno provisional de Gaulle, con el que nunca se llevó bien, y ya cuando pueden ir a Francia, De Gaulle quiere conservarle como ministro, y Monnet tiene un plan. Su plan es una agencia francesa que dependa directamente del presidente, con poderes ejecutivos, pero también regulatorios, para transformar la economía de Francia, reconstruirla, modernizarla. Es la primera idea de la Comisión Europea, ¿no? Y De Gaulle acepta y se crea una agencia que todavía existe hoy en Francia, donde han salido grandes políticos, Giscard y muchos otros, ¿no? Pero Monnet enseguida se da cuenta que el problema no es la reconstrucción de Francia, el problema está en la relación entre Francia y Alemania. La Alemania ocupada, dividida, y empieza a idear otro plan, que es el hombre de los planes, ¿no? Habla con otro padre fundador, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, abrumado con el problema alemán, y que le escucha a ver qué idea tiene Monnet. Eran personas muy distintas, pero los dos habían sido outsiders, ¿no? Monnet era más internacionalista que otra cosa, de hecho le acusaban de ser espía americano todo el rato, ¿no? Y Schuman había crecido como ciudadano alemán, porque era un hombre de frontera, y hasta los 32 años fue alemán. En la Primera Guerra Mundial fue soldado alemán, en la Segunda Guerra Mundial acaba siendo ministro de Asuntos Exteriores francés, con lo cual era un hombre muy apropiado para presentar este plan de poner en marcha la integración europea. La declaración Schuman, como sabemos, es nuestra carta fundacional. Ahí se reflejan las aspiraciones, los valores, los ideales que van a dar forma a la integración europea. La redacta Monnet, este chico que con 16 años deja de estudiar, que no tuvo carrera. Y el plan lleva el nombre, la declaración lleva el nombre de Schuman, porque Monnet hace muy bien siempre el dar poder a los que ya tienen poder, que es lo que yo explico en mi curso de poder, para servir a grandes ideales, ¿no? Pero también hay dos norteamericanos que le ayudan a llevar a buen puerto ya la primera comunidad, que es la del carbón y el acero, ¿no? Tanto el secretario de Estado Acheson como el alto comisionado para Alemania, John McCloy, que luego fue el primer presidente del Banco Mundial, le apoyan y le siguen apoyando toda su vida desde Estados Unidos. Para Estados Unidos, la comunidad del carbón y el acero iba en contra del régimen multilateral antidiscriminatorio del GATT, pero sin embargo entendieron que por razones de geopolítica había que crear ese cártel realmente del carbón y el acero para hacer un plan de paz a largo plazo en el continente. El propio Monnet tuvo que hablar al final con Eisenhower para que apoyase estos pasos de integración. Y Monnet es nombrado el primer presidente de la alta autoridad del carbón y el acero, con sede en Luxemburgo, que ya prefigura claramente la actual Comisión Europea. Enseguida a Monnet se le ocurre otro plan. Está ya la guerra de Corea. Este sí es el plan Pleven, que convence al primer ministro de Francia para que presente un plan para que haya una comunidad europea de defensa, algo que quiere Estados Unidos, pero que la propia Francia se resiste, y como sabemos, el mundo golista acaba haciendo fracasar el proyecto. ¿Qué hace Monnet? Dimite como presidente de la alta autoridad y crea
un comité, el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, lo que hoy en día llamaríamos una ONG, en el piso de su cuñado, el número 83 de la avenida Foch, y con colaboradores que luego son muy importantes para dar forma a los siguientes pasos de la interacción europea. Se sienta con John Foster Dulles, ahora ya secretario de Estado, que tenía una relación también muy antigua, ¿no? O sea, habían colaborado en el sector privado, en el sector público, y Dulles había escrito un libro que se llama Guerra o Paz, un título terrible, ¿no? En el año 50, diciendo que el interés nacional de Estados Unidos debía llevar a presionar fuertemente a los europeos para que se uniesen en un contexto de Guerra Fría, que nadie sabía cómo podía acabar, ¿no? Entonces, Foster Dulles, a solas con Monnet, prepara el siguiente paso de la integración europea, ¿no? El mercado común, la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma. A Monnet le interesó mucho también la pata pequeña de este proyecto, el Tratado de Roma, la energía atómica para usos pacíficos, el Euratom, que luego no tuvo un gran desarrollo, ¿no? Monnet no tenía grandes diseños, grandes planes. Lo que le interesaba era asegurar la paz a través de interdependencia económica basada en prosperidad compartida. El problema no era cuál era el modelo político de Europa a largo plazo, sino cómo vencer la resistencia de Estados europeos, en especial de la Francia gobernada por De Gaulle, para seguir dando pasos a la integración más allá del carbón y el acero. Y Paul Reuter, su jurista de cabecera, el redactor del Tratado del Carbón y el Acero, explicaba siempre que la integración es diferente a la cooperación, pero no era equiparable al federalismo clásico, que partía de otras solidaridades y equilibrios. Paul Reuter decía que lo que estábamos inventando era una invención titubeante, ¿no? Esa es la mejor definición de los pequeños pasos. Pero Monnet se dio cuenta que él no podía lanzar el mercado común, que la tenía que lanzar un tercero. Y le dio el proyecto hecho al ministro belga, otro padre fundador, Paul-Henri Spaak, llamado Memorandum Benelux. Spaak negoció ese memorándum y al final se lo envió con los cambios que habían hecho en la negociación, con una nota a mano. Este es tu hijo. El mercado común también era hijo de Jean Monnet, ¿no? Otra causa que defendió Monnet fue el ingreso del Reino Unido en las comunidades europeas para que Europa recuperase el liderazgo mundial y poder tratar a Estados Unidos de igual a igual. Sabemos que durante el mandato largo del presidente De Gaulle fue imposible, ¿no? Pues bien, Monnet volverá a aparecer en estas palabras, pero realmente es impresionante su capacidad emprendedora, que diríamos hoy, ¿no? Su visión, su intuición, una manera de explicar por qué consiguió tantas cosas era porque no sabía que eran imposibles. No tenía los sesgos cognitivos de los universitarios, que a veces pensamos que solo existen los modelos que nos han enseñado o que pensamos dentro de unas categorías establecidas, ¿no? Y fue capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Yo creo que esta galería de retratos claramente hay que también completarla con la aportación inmensa de Konrad Adenauer, ¿no? Adenauer, como sabemos, fue el canciller alemán que reconstruyó su país después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una larguísima vida política bajo el Kaiser, Weimar, es alcalde de Colonia, resiste al ascenso de Hitler, es prisionero de los nazis en 1944. Recomiendo mucho el capítulo de Henry Kissinger, de su último libro, titulado Liderazgo, sobre la estrategia de Adenauer. Una estrategia de humildad, de paciencia, de escucha, de adaptación al terreno. Me gusta pensar en Adenauer como un Churchill alemán. Es decir, mucho menos gracioso, mucho menos witty, ¿no? Pero justo el político que parecía descartado, necesario en el momento adecuado, ¿no? Y su épica es la épica de la humildad. Es conseguir que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial tratasen como un igual a Alemania y que compartiesen con Alemania su política exterior y su política de defensa. Y este gigante político poco a poco recupera la confianza, termina con la ocupación de su país en 1975 y frena los vestigios del nacionalismo que aún quedaban dentro de Alemania. Es poco conocido, pero él rechaza un plan en 1952 que le ofrece Stalin para unificar Alemania. Y la unificación alemana se podía haber producido en 1952 bajo una condición, que Alemania unificada pasara a ser neutral.
Entonces, ahí Adenauer entiende que hay una trampa, que su país aislado, vulnerable, no sería viable y que no tendría las alianzas, el anclaje correcto. También tenemos que citar a Alcide de Gasperi, el presidente del Consejo de Italia, ¿no?, que consiguió también que un país perdedor fuese fundador de las comunidades europeas, ¿no? En Italia no nos extraña esta fineza, ¿no? Activista católico, está en el Partido Popular Italiano desde su fundación, opositor a Mussolini, detenido, se refugia en la Biblioteca Vaticana, donde pasa muchos años escribiendo, y a partir del año 45, jefe de gobierno, dirige la reconstrucción de Italia y participa firmemente en todos los proyectos europeístas, atlantistas, ¿no? Bueno, pues todos estos padres fundadores europeos, me atrevo a decir también norteamericanos, la declaración Schuman se consulta con Estados Unidos antes de presentarse a Francia, ¿no? Y Estados Unidos da el visto bueno antes de que lo dé el propio Schuman, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, todo esto fue un proyecto que al final derivó en integración económica, porque la política pues, estuvo vedada una vez fracasó la Comunidad Europea de Defensa. Yo creo que no hay nada más alejado de la realidad. Una explicación técnica o económica no explica realmente la transformación de la vida política europea que tuvo lugar y sigue teniendo en la actual Unión Europea, ¿no? El mercado común, la Comunidad Económica Europea, fue ante todo un plan de paz y de prosperidad compartida a través del mercado, que es un medio, no es un fin, que afianza la reconciliación entre Alemania y sus antiguos enemigos después de 100 años de guerras civiles, más que ningún otro acuerdo internacional lo consiguió. Una visión muy poco reglamentista, muy distinto de Versalles, mucho más orgánica, adaptativa, dando un mandato muy amplio a las instituciones para que éstas vayan paso a paso adaptando el proyecto. Y esto es muy importante, no fue concebido solo como una alianza de intereses, por supuesto había intereses, sino que se fundó al mismo tiempo en valores y en ideales, es decir, una visión ética por encima de conveniencias políticas y de juegos cambiantes de poder. Mi maestro Joseph Weiler ha explicado cómo el origen de la integración no se entiende sin esta dimensión de valores axiológica, una apuesta por lo que él llama la promesa de Europa, que cautivó y movilizó a los dirigentes de entonces. Entonces, estos ideales no solamente son formas de deber ser con un componente altruista, sino que están fundamentados en una ética que no es reducible al reflejo del comportamiento social, ¿no?, que realmente apela a lo mejor de cada uno. La Primera Guerra Mundial había hecho que la idea de valores universales entrara en crisis, pero la reacción en la Segunda Guerra Mundial es diferente, es más propicia a una cierta racionalidad que ponga de lado a lo irracional que normalmente lleva al nacionalismo, ¿no?, presente en la mentalidad posromántica, totalitaria que había destruido Europa. Isaiah Berlin escribe en 1959: ¿qué ha surgido de los recientes holocaustos? Algo que se acerca al reconocimiento en Occidente de que hay ciertos valores universales que pueden llamarse constitutivos de los seres humanos como tales, ¿no? No está mal, porque Isaiah Berlin lo que más detestaba era la libertad positiva, ¿no?, que desde el Estado se impusieran grandes ideologías, ¿no? Pero los ideales europeos en la fundación de estas primeras comunidades, gracias a los padres fundadores, no son reducibles a un mero análisis de intereses. Todos ellos exigían renuncias, sacrificios, dar la mano otra vez a Alemania, el enemigo por excelencia de Francia, de Holanda. Se necesitaba una transformación de la política de las décadas pasadas. El primer ideal es sin duda la paz. La paz hay que entenderla como, en el contexto histórico, en la que el odio contra Alemania en países como Francia, Holanda y Dinamarca era enorme y comprensible. Estaba inspirada sin duda en el valor cristiano del perdón, de la reconciliación entre enemigos, una visión muy ligada a las creencias personales de los padres fundadores. El segundo ideal, la prosperidad compartida, íntimamente relacionado con la paz. Una visión del mercado como un mecanismo de libertad, que abarca la libre circulación de bienes, pero también el libre intercambio de ideas, el respeto, el conocimiento mutuo entre distintas sociedades europeas y un elemento de responsabilidad colectiva, de solidaridad. Robert Schuman escribía entonces: las fronteras, en lugar de ser barreras de separación, se tendrán que convertir en líneas de contacto, donde se organicen y se intensifiquen los intercambios materiales y culturales,
delimitarán las tareas propias de cada país, sus responsabilidades e iniciativas, en ese conjunto de problemas que traspasan las fronteras y que hace que todos los países sean solidarios unos con otros. El tercer ideal, paz, prosperidad compartida, supranacionalidad. Un ideal por el que la nacionalidad, lo ha dicho muy bien Nuria, no se convertía en el principal y casi único referente en los intercambios entre los estados. La economía de mercado, una comunidad de derecho a nivel europeo, limitaría el proteccionismo económico y los terribles excesos del nacionalismo pasado. Esta disciplina supranacional estaría orientada no a superar los valores del Estado-nación, sino a revitalizar, a transformar a cada uno de los Estados-nación europeos. Por lo tanto, la idea de un nacionalismo europeo que con el tiempo pudiera sustituir a los nacionalismos a nivel nacional es contraria a un ideal de supranacionalidad. El proyecto europeo no se crea como el germen de una futura potencia que rivalice con otras, sino como una comunidad de civilización y prosperidad, y además en un contexto de cooperación atlántica. La aportación de Estados Unidos fue fundamental, hemos dicho, en todos los órdenes para la reconstrucción y la cooperación entre los europeos, el Plan Marshall, la OTAN, el impulso a las comunidades europeas. Más de 70 años después, ¿no?, nos preguntamos qué podemos aprender de este proyecto nacional y de los padres fundadores, ¿no? Pues desde hace no hay madres fundadoras. Eso es una cosa que tenemos que aprender, ¿no?, para avanzar con el mejor proyecto de civilización que hemos vivido en los últimos 2 siglos, ¿no? Entonces me gustaría utilizar una metáfora que me habéis oído algunos ya, y siento repetirme, ¿no?, para analizar el devenir de la integración, que es lo que yo llamo la historia de 2 ciudades, bien distintas entre sí, precisamente para ver cómo podemos relanzar la integración en nuestro tiempo, en un tiempo bien difícil. Entonces, estos son ciudades metafóricas, no físicas, no es Barcelona-Madrid, ¿no? Yo siempre insisto que son 2 barrios de la misma ciudad unidos por un metro, ¿no? Pero comprendo que esto es polémico. Es que soy de Bilbao, pero no tengo por Entonces, ¿cuál es la primera ciudad de la integración europea? Es la fundada por Jean Monnet y los padres fundadores. ¿Hemos llegado a esa primera ciudad? Sí, yo creo que a principios del siglo XXI hemos conseguido los ideales de paz, de prosperidad compartida, de supranacionalidad. Los pasos iniciales, como sabemos, son pasos en unas circunstancias excepcionales, de posguerra, de destrucción, bajo la amenaza de una nueva guerra mundial, una gran desmoralización, y este contexto excepcional marca fuertemente el proceso europeo. Entonces, ¿cuál es la tarea pendiente 73 años después? No puede ser repetir el mismo camino. Tenemos que aprender de lo que pasó en la posguerra, pero tenemos que transitar de otra manera, con nuevos modos de caminar, hacer una ruta nueva, viajar juntos de otra manera, ¿no? ¿Cuál es la visión europeísta adaptada a nuestro tiempo? Es decir, esa es la segunda ciudad metafórica, ¿no? Hoy, a pesar de todas las dificultades que experimentamos en Europa, los logros de la integración con visión histórica son tales que nadie puede dudar que se trata de un gran éxito colectivo. La utopía de paz, de prosperidad compartida, de supranacionalidad generada por Monnet y los padres fundadores ha ido mucho más allá de lo que se podía esperar. El proceso de integración no ha discurrido de una manera lineal, arrastrado por un determinismo económico. El camino ha sido más complejo, más incierto, pero el papel de los gobiernos nacionales, de las instituciones supranacionales como la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia ha sido muy relevante, así como el impacto de los cambios históricos y económicos en el continente europeo, el final de la Guerra Fría, el envejecimiento de la población, la presión del mercado global y ahora la entrada en una nueva era geopolítica dominada por las divisiones y en la que la demanda principal ya no es la prosperidad global, sino la seguridad nacional o regional. En conjunto, la integración europea en esta primera ciudad, en esta larga etapa, hasta principios del XXI, ha sido un ejercicio de pragmatismo exitoso. Desde entonces, hemos atravesado, de 2008 al momento actual, por lo menos 5 crisis existenciales. Euro, refugiados, Brexit y otros movimientos populistas, pandemia, guerras de Ucrania y Gaza. Y ojalá no añadamos dentro de un año Taiwán, ¿no? Mientras tanto, la integración se ha reforzado. Con titubeos, improvisaciones, errores, se han dado pasos adelante bajo estas 5 crisis existenciales de los últimos 15 años. Yo creo que hoy el valor normativo de la Unión sigue siendo elevado.
es el ejemplo más avanzado de integración regional y es un paradigma a la hora de desarrollar instituciones capaces de gestionar problemas comunes a un grupo de estados. En el fondo, para entender bien esta primera ciudad, esta primera etapa larga de la integración, los Estados miembros fueron rescatados de sí mismos por una nueva disciplina jurídica y económica europea queridas por ellos mismos. El historiador, el que mejor ha estudiado el origen de la integración europea, fue un británico, como no, Alan Milward, que realmente buceó en los archivos, en las negociaciones, y explicó que el momento fundacional europeo, en efecto, hay una rara combinación de intereses nacionales e ideales cosmopolitas, y él lo explica como el rescate europeo del Estado-Nación, un proyecto aceptado por los gobiernos a favor de sus poblaciones necesitados de reconstrucción económica a través de un mercado a escala europea, mientras en el ámbito nacional desarrollaban los estados sociales. Una especie de virtuosismo por el cual es muy compatible el desarrollo de un estado social con la prosperidad del mercado europeo, es más, se refuerzan unas a otras. Las comunidades rescataron a los estados-nación de su obsolescencia, pero al precio de que dejasen atrás el nacionalismo y de que aceptasen una disciplina europea jurídica y económica. Y el problema de la Unión Europea principalmente es su éxito. Es dificilísimo esto de que te digan que a los 73 años tendrías que reinventar, ¿no? A principios del siglo XXI, la Unión Europea se quedó sin utopía, comenzó a ser parte del paisaje, se dio por supuesto. Se habían conseguido los ideales, no movilizaban. A mí me gusta definir esta Unión Europea que llega al siglo XXI como la suma de una federación jurídica y una confederación política. Y esto es una tensión virtuosa. Pero estaba fatigada, a la defensiva, no encontró los resortes para reinventarse, ni las ampliaciones, ni el lanzamiento del euro, ni el tratado constitucional, ¿no? Esta desconexión entre el pasado y el futuro no es algo singular en la integración europea. Todo orden dinámico frena su impulso, todo proyecto creativo agota sus posibilidades, ¿no? Y en política, el poder tiende a volverse más y más oligárquico, paralizado, ¿no? Uno de los obstáculos para reinventar el proyecto europeo es la mentalidad que Joseph Weiler ha llamado mesianismo político. Y de eso todavía pecamos, ¿no? Durante el camino a la primera ciudad, la legitimación de la integración europea era el sentido de misión o de destino histórico, no volver a caer en el pasado. En una situación excepcional como fue la posguerra, la integración era el camino hacia una tierra prometida. Hay un idealismo, una ética entre élites gubernamentales. Pero a cambio se prescindió de una reflexión que tenemos ahora adelante sobre las credenciales democráticas del nivel europeo. Y solo hemos atendido parcialmente esta reflexión. Entonces, necesitamos un cambio cualitativo para definir qué es una democracia fuera del Estado y sin un único demos, y sin pretender fundar un único demos. Es lo que nuestra colega de la Universidad de Oxford, Calypso Nicolaides, llama el momento Tocqueville de la Unión Europea. A partir del año 92, con los debates en torno a la ratificación del Tratado de Maastricht, se empiezan a hacer las preguntas importantes sobre la democracia a nivel europeo. ¿Por qué estos valores y no otros? ¿Quién los define? ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Quién participa en ellas? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo se rinden cuentas desde el nivel europeo hacia los ciudadanos? ¿Cuál es el papel de los ciudadanos? Yo creo que todavía vivimos en ese momento Tocqueville largo, ¿no? Que requiere que la Unión se legitime con un nuevo poder, una vez que los contratos sociales nacionales basados en el estado de bienestar pues también titubean, y el continente europeo ha sufrido una mutación profunda por las distintas ampliaciones, y además asistimos a un contexto geopolítico de desaceleración del proceso de globalización económica y a una nueva geopolítica para la cual los europeos no estamos bien preparados. Otro de mis maestros, mi recordado amigo Francisco Rubio Llorente, siempre decía que el proyecto de integración europea se ha justificado típicamente con una función del proyecto nacional. Escribía, de lo que se trata no es tanto de la aparición de un nuevo poder, como de la creación de un límite a los poderes ya existentes. Esa creación necesita ser justificada, legitimada, pero se trata de una necesidad nueva, no de la necesidad de legitimar democráticamente un nuevo poder, el europeo,
sino a legitimar la existencia de unos límites a la democracia nacional. El poder europeo solo como una función de límite a la democracia nacional. Pero esa es la primera ciudad y necesitamos cambiar este paradigma. El problema hoy en día, y es un buen problema, es Europa. Es cómo legitimamos todo el poder que hemos transferido a nivel europeo y que necesitamos transferir para que la Unión Europea, por ejemplo, sea un actor global de verdad en asuntos de seguridad y defensa. En esta segunda etapa del camino de integración no puede ser una continuación de la anterior. El rompecabezas no es transformar los Estados-nación en Estados miembros de una unión. Eso lo hemos conseguido, es una mutación constitucional positiva. Es encajar ese nuevo poder europeo, legítimo, ilimitado, eficaz, y hacerlo plenamente compatible con las democracias nacionales. Es decir, legitimar un poder nuevo que no se basa solo en transformar a los Estados-nación en Estados miembros. Evolucionar, por lo tanto, hacia una comunidad política europea reforzada, aunque limitada en su extensión material, compatible con las democracias nacionales. Los estados que componen la Unión tienen ante sí el problema de afrontar los retos de un mundo multipolar en el que ninguno de ellos por sí mismo puede hacer valer sus intereses. La soberanía, la opción de tener la última palabra, de no vivir en sociedades interdependientes, es ciega respecto al futuro que le conviene a un país. Y yo creo que existe ya una sociedad europea con rasgos comunes para justificar este cambio de paradigma. Para eso necesitamos formular una utopía que debe prescindir de algunos modos de hacer del primer itinerario, originado en un momento excepcional. Prescindir del elitismo, del sentido de destino histórico, de la excesiva tecnocracia, de la preeminencia de las negociaciones diplomáticas. Siempre digo que para que haya defensa europea, lo único que hay que hacer es poner a los ministros de Agricultura a negociar las reglas de la defensa europea, igual que los ministros de Exteriores negocian las reglas de la agricultura común. No hay nada sagrado en que la defensa tenga que ser nacional, es más, no tiene sentido hoy en día, ¿no? Para ello necesitamos padres, madres, fundadoras de esta nueva etapa. Se siguen necesitando personalidades de prestigio, no sospechosas de actuar sobre todo con sesgo nacional. Y esta es la Europa reconciliada de los fundadores puesta al día. Yo creo que muchos echamos de menos a la canciller Angela Merkel, que se ha encarnado muchos de los valores europeos y ha intentado llevar adelante el proyecto de integración en 16 años dificilísimos, con crisis tras crisis, ¿no? Yo siempre la defino como la única adulta en la habitación en la sucesión de crisis en los últimos tiempos, ¿no? Con sus aciertos y errores, ¿no? Hay que reconocer que todos los políticos alemanes de cualquier signo político estaban contentísimos con la dependencia del gas y el petróleo rusos, no solo ella. Pero se echa de menos su seriedad, su fibra moral, su compromiso con los valores europeos y atlánticos. Para que la Unión recupere su curso, tiene que transformarse en un espacio público desde el que formular un nuevo ideal, una narrativa europea distinta que movilice a los ciudadanos a favor de la integración. Javier Gomar nos ha recordado en algunas de sus obras que los ideales son imprescindibles, marcan un objetivo y mediante la atracción que producen, impulsan el progreso moral de los tiempos. Aunque luego la realidad se queda a mitad del camino, solo si actuamos con ideales, con objetivos bien definidos, sabemos que hemos recorrido un buen trecho. Entonces, por formular, por supuesto, ideales que no queden, ¿no? Pero esto tiene que ser un proyecto compartido, plural, de política europea, yo quería sugerir 3 acciones. El primero es hacer plenamente compatible el avance en la integración europea con los proyectos nacionales de sus Estados miembros. Descubrir que son mutuamente compatibles los avances de la integración con las demandas de modernización política, económica en el interior de los Estados. La segunda acción, politizar, en el mejor sentido de la palabra, la toma de decisiones dentro de una unión que debe profundizar en sus credenciales democráticas. Y el tercero, dar respuesta a la demanda urgente de convertir a la Unión en un actor global frente a la acelerada transformación del mundo que va a poder. Yo creo que este axioma, sin duda, es el más urgente a la vista de la guerra de Ucrania, de la guerra en Gaza. Una de las grandes carencias del primer europeísmo ha sido el afán de hacer de Europa una isla en paz perpetua, sin mirar a sus vecinos y entender el mundo y sus cambios, con una confianza excesiva en que siempre estará ahí Estados Unidos
para hacerse cargo de nuestra seguridad y defensa. Yo creo que no hay que revestir a la Unión con un traje de superpotencia, pero sí hay que hacer lo que ha señalado José Ignacio Torreblanca, de conseguir que la Unión pase de actuar de modo introvertido a ser extrovertida, porque si no, en un mundo multipolar no habrá un polo europeo. La mayor parte de los problemas que enfrentamos como sociedad europea se van a abordar con soluciones diseñadas y pactadas fuera de nuestras fronteras. La emergencia climática, las migraciones, el futuro digital. No podemos permitir que otros tomen las decisiones por nosotros. El último proyecto de Jean Monnet, no sé si es muy conocido, a mí me encanta recordarlo, fue conseguir que John Kennedy, que estaba rodeado de asesores que conocían a Monnet desde el año 1919, pronunciase el discurso del 4 de julio, discurso de la Declaración de Independencia del 4 de julio, en Liberty Hall de Filadelfia, para hablar de la Declaración de Interdependencia entre Estados Unidos y Europa. Un discurso maravilloso. Tenía el mejor speechwriter, ¿no? Sorensen. Pidiendo que se crease entre ambas orillas del Atlántico una comunidad política. Kennedy desapareció tempranamente y Monnet no pudo ver este último proyecto que puso en marcha realizado, ¿no? Creo que para hablar precisamente de Europa como actor global hay que hablar también de este vínculo atlántico, ¿no? Yo estoy aterrado con la posibilidad de que en abril de 2024 Biden pase a ser un paréntesis y vuelva Donald Trump, y los europeos, que vivimos muy bien contra Trump, porque nos situamos otra vez en un plano moral mucho más alto, ¿no? No hacemos los pasos para tomar nuestro destino en nuestras manos, ¿no? Como dijo en un gran discurso Ángela Merkel. Entonces, ¿cuál es la alternativa a renovar la integración europea? Una unión cada vez más debilitada, con más desigualdad entre sus estados, con una mayor indiferencia ciudadana hacia instituciones y normas, con un populismo en alza, un populismo y un nacionalismo anti-europeo. La comunidad de derecho, el mercado interior que tanto ha costado poner en pie, puede ceder su preeminencia ante pactos intergubernamentales, como hemos visto, por ejemplo, en el rediseño del euro, ¿no? Frente a las divisiones y tensiones que llevarían a esta unión deshilachada, hay que recuperar la idea central de que la integración es un proyecto ético, cuyo fin principal es unir personas, sin discriminación, sin asimilación. Hay que reformar la Unión poniendo esta vez el acento en que la Unión no quiere aspirar a hacerlo todo, pero sí quiere ser una democracia a escala europea, o una demoicracia, como dice el Calixto Nicolaides, una democracia de democracia, sin un único demos, y dar pasos para convertir la Unión en un actor global eficaz. Yo creo que a partir de estos tres axiomas es posible generar nuevos ideales europeos. Debemos aprender, no obstante, de la capacidad organizativa, del arrojo, de la mentalidad emprendedora, del atrevimiento, de pensar a largo plazo y fundamentar su acción política en ideales de Jean Monnet y de los padres fundadores. Pero el debate sobre cómo caminar hacia una nueva unión, y este seminario y esta cátedra que hoy se presenta es muy buen ejemplo de involucrar e inspirar a sus ciudadanos para que se sientan dueños de la polis europea y no solamente receptores de derechos. La tarea de construir y difundir un nuevo europeísmo convoca ahora a una nueva generación, para los que la pertenencia a la Unión es tan natural como el mundo digital, los atardeceres o el cambio de estaciones, mientras lo permite el cambio climático. El desafío europeo de nuestro tiempo lo resume bien Goethe cuando dice: lo que has heredado de tus padres, ahora tienes que merecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esta frase final nos ha impactado. Como siempre, vamos a abrir un breve turno de preguntas o comentarios. Entonces, si no les importa, subir aquí y hacer uso de este micrófono para que así también la gente que nos está siguiendo online y los que luego verán el seminario a través de YouTube pues puedan escucharles bien. Entonces, abrimos turno de preguntas, comentarios. Siempre es difícil.
Lo que pasa es que sí, si puedes subir, por favor. Es que si no, no se va a escuchar. Hoy es más complicado, sí. Buenas tardes y ante todo muchísimas gracias porque ha sido un disfrute poderle escuchar. Bueno, yo creo que mi pregunta va un poco encaminada porque al final en los últimos años hemos sido testigos del Brexit y bueno, en los últimos meses pues también hemos visto el auge de un poco un sentimiento anti-europeo, anti-integración, confirmado esta semana también en los Países Bajos. Mi pregunta va un poco en si usted cree que las instituciones europeas pueden, con medidas, fomentar este sentimiento de integración. O sea, usted ha dicho que tenemos que encontrar una nueva utopía, un nuevo ideal, pero bueno, o sea, ¿cómo cree que las instituciones pueden ayudar a esa creación de una manera más concreta? Muchas gracias por su pregunta. La Unión tiene que reforzar su legitimidad y hay tres vías para ello. Resultados, que ha sido la legitimidad clásica, esa especie de despotismo ilustrado, basado en un cierto mesianismo político, ¿no? De no cometer los errores del pasado. La Unión tiene que seguir produciendo resultados cada vez más difícil, porque es una unión más diversa, menos cohesionada, sin un liderazgo claro. Yo creo que lo que no tiene que hacer, por ejemplo, es hacer de forma precipitada las ampliaciones pendientes. Tiene que reformarse primero. La segunda fuente de legitimación es la manera de tomar las decisiones. Tiene que ser más transparente, más inteligible y por lo tanto se puede rendir cuentas. Y, por ejemplo, las elecciones europeas tienen que tener la capacidad de crear un mandato en el Parlamento Europeo para nombrar a un gobierno. Yo creo que estamos preparados para ese salto, pero por ahora no lo conseguimos. La tercera vía de legitimación, también clásica, es la identidad. Yo creo que está bien que hablemos de identidad europea, de qué nos une, siempre que sea una identidad abierta, compatible con la identidad nacional, regional, local, y no una visión monolítica, nacionalista europea, ¿no? Se pueden trabajar en esos tres ámbitos. Creo que las instituciones europeas tienen que hacer autocrítica. Parte de la razón del Brexit es lo mal que lo gestiona también la Unión Europea y tiene que abandonar una visión demasiado tecnocrática, demasiado compleja de sus tareas. En fin, hay mucho por hacer. Sí, por favor. Si pueden subir. Buenas tardes. Es una pregunta relativamente corta. A raíz de toda su intervención, que me ha parecido interesantísima y de hecho como que me ha redescubierto un poco más europeísta, me preguntaba si para construir esa nueva Europa o esa nueva ciudad, la ciudad sobre la colina, de hecho, si tendríamos que empezar sobre un consenso, algún tipo de consenso europeo, al menos un pilar, una suerte de columna inicial, la primera piedra ética sobre la que construir. Porque yo, al menos la sensación que me da desde hace unos años es que en la sociedad europea no queda nada sagrado, no queda un solo consenso que podamos compartir desde Gibraltar hasta Estocolmo, como quien dice. Y también quería preguntarle, a raíz de esta primera duda, si la guerra de Ucrania, que en su día se dice que fue como el mejor pegamento para la OTAN, puede ser también, o pudo ser en su momento, ese primer consenso, ¿no? Esa especie de primer vigor para la futura Europa. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Mi maestro Joseph Goebbels siempre dice que la Santísima Trinidad Europea es la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Esos son los consensos del artículo 2, pero es verdad que están resquebrajados, ¿no? A mí me da mucho miedo las siguientes elecciones en Francia, porque pueden hacer que el bando iliberal, ¿no?, ya sea casi mayoritario, ¿no? Hay votaciones sobre el artículo 7, el mecanismo de vigilancia de
de los valores y principios esenciales de la Unión Europea, que en el Consejo se están ganando por un voto. Hoy, cuando todavía Francia está, por decirlo así, del lado bueno. Pero yo creo que los consensos tienen que ser esos. Tenemos que dar la batalla por la democracia, por el imperio de la ley, por los derechos fundamentales. Sobre Ucrania, podemos extendernos, pero no voy a hacer. Ucrania ha sido un momento de galvanización, realmente la Unión Europea en poco tiempo ha hecho cosas increíbles, ¿no? Financiar compra de armas de esa comisión, aprobar 11 paquetes de sanciones por unanimidad, movilizarse realmente para acoger a millones de refugiados sin que hubiese grandes tensiones sociales o xenofobia. Pero yo creo que lo ha hecho también gracias al impulso de Estados Unidos, al liderazgo de Joe Biden. Y porque le concernía mucho, es una guerra en suelo europea, en nuestra frontera, la frontera de 6 países europeos, ¿no? De un país que se siente europeo. Y sin embargo, la guerra de Ucrania no está claro que la estemos ganando. Estamos en un momento justo de definición, la contraofensiva esta primavera no ha salido bien, Putin y su ejército están aprendiendo a hacer mejor las cosas, Ucrania necesita un reemplazo de 15.000 soldados al mes, que ya no tiene, y a Putin no le importa que mueran miles y miles de soldados rusos, ¿no? Vaciando las cárceles. Putin en esa visión imperial delirante, ¿no? Cree que es, no sé si el zar Nicolás o Pedro el Grande, ¿no? Que puede tener una guerra abierta 20 años, ¿no? Las sanciones no están dando los resultados apetecidos tampoco. Y China está apoyando a fondo a Rusia, ¿no? Por ahora no con armas, pero sí comprando la energía y sobre todo haciendo su relato en el mundo. Con lo cual, creo que es una guerra en la que hemos aprendido mucho, pero no lo suficiente. La industria europea de defensa está fragmentada. Hay 17 modelos de casi todos los armamentos que uno pueda pensar. Gastamos un 40% de lo que gasta Estados Unidos en defensa, pero no nos rinde un 40%, ¿no? Y ya para hacerlo todo más interesante, las empresas de defensa privadas se financian con criterios ESG, lo cual hace muy difícil que se financien de manera competitiva con sus competidores chinos o norteamericanos. Y que en Ucrania la Unión ha aprendido mucho, pero no lo suficiente, ¿no? Y yo creo que es una guerra europea que tenemos que ganar. Y vamos a ver qué pasa también con el año electoral americano, que va a condicionar mucho el desenlace. Sí, por favor, sube. Buenas tardes. Bueno, es que yo durante toda la charla, muy interesante, por cierto, pese a que soy parte de esta generación que ha nacido con la Unión Europea y que la ve como la generación digital, bueno, soy parte de ella. Y yo lo que estaba, todo el rato que le estaba escuchando, estaba intentando como sacarle puntilla a todo, ¿sabes? Era como una sensación de decir, sí, este discurso me está gustando, es algo que yo como persona que cree en los derechos humanos en el proyecto europeo me quiero creer, pero al mismo tiempo veo cada vez la opción de la Unión Europea más como si tengo que decir un sí pero. Y quería preguntar, porque os he hablado de estas 5 crisis desde el principio de los años 2000, cómo han debilitado a la Unión Europea, pero crisis dentro del proyecto europeo hemos tenido anteriormente, ¿no? Por la caída del petróleo, luego todo lo que fue el final de la Guerra Fría, y ahí el proyecto europeo salió reforzado. En cambio, yo ahora veo, sobre todo, tema migraciones o seguimos sin tener reglamentos de apoyo al tema de migraciones, seguimos sin tener una agencia y una solución clara al asilo. En la guerra de Ucrania seguimos muy divididos dentro de Europa e incluso en el proyecto europeo. Entonces, me gustaría preguntar qué cree que ha fallado en estas 5 crisis, o no sé si la palabra es fallar, pero ¿qué cree que ha ocurrido en estas 5 crisis que han hecho que Europa no salga reforzada, sino que salga un toque debilitada y dividida? ¿Y cómo podemos remediar esto a un futuro? Yo sí sostengo que estas 5 crisis, ¿no? Euro, refugiados, Brexit y otros populismos, pandemia y guerra de Ucrania y ahora de Gaza, han reforzado a la Unión. Lo que pasa es que probablemente no a la velocidad y no con la envergadura que necesitamos, ¿no? O sea, nosotros avanzamos, pero el mundo va todavía más deprisa, ¿no? Y entonces yo creo que sí ha habido un aprendizaje. Pues con el euro hemos rediseñado esa moneda, ha sido como aterrizar un avión, pero como
cambiar los planos de un avión sin aterrizar, ¿no? Ha sido, y hay muchas cosas todavía por hacer en unión bancaria, fiscal, económica, ¿no? En migraciones yo creo que es donde peor se ha gestionado, ¿no? La brecha del euro norte-sur se le ha añadido una brecha este-oeste, ¿no? Recuerdo el Ayuntamiento de Madrid con un cartel enorme de Welcome Refugees, ¿no? El año en el que España aceptaba a 18 refugiados. Ya millones, ¿no? Saltando las fronteras del este de Europa, ¿no? Creo que en la pandemia aprendimos deprisa, el fondo de recuperación, Next Generation. Brexit claramente ha sido un acto de autolesión del Reino Unido, por desgracia, ¿no? La primera potencia militar, la segunda economía del euro, que es menos influyente, tiene más divisiones y es más pobre que cuando se fue, ¿no? Y hemos aprendido también de eso, y no hay ningún país que se quiera ir, lo cual tampoco es bueno, porque sería muy bien que se fueran Hungría y algún más, si hubiera salido bien el Brexit. Yo creo que está muy bien el sí, pero, y está muy bien la autocrítica, que es un invento europeo, ¿no? Casi ninguna otra parte del mundo se hace autocrítica, ¿no? Pero no nos podemos pasar, ¿no? Hay que ponerle pelos, que yo creo que es sobre lo que tenemos que construir, ¿no? Y yo creo que los grandes retos son migraciones, clima, defensa, revolución digital, desigualdades, y ojalá que nuestra generación, ¿no? Sea capaz de atajarlos, pero en clave europea. Yo pienso que el vaso sigue estando más medio lleno que medio vacío después de estos 15 años. Profesor, de su influencia. Mi pregunta va siempre sobre estas 5 crisis. Al final no han generado una respuesta en términos de revisión de tratado nula. No ha sido una respuesta grandiosa, hamiltoniana ni nada. Pero si miramos a la última crisis que sí generó una respuesta grandiosa, que es el colapso de la Unión Soviética. La respuesta, por grandiosa que fue, quizás ha generado problemas que ahora están afectando. Por tanto, mi pregunta es, en primer lugar, ¿qué evaluación tiene usted sobre la ampliación que se hizo en su tiempo en 2004? Y en segundo lugar, si la respuesta actualmente puede ser una ulterior ampliación a la península balcánica, como se está discutiendo hoy. Las preguntas son tan buenas que habría para muchas charlas, pero un tema que pues, voy explicando. Está muy bien el análisis que sugiere usted. Yo creo que la respuesta a un acontecimiento tan traumático, ¿no? Como fue la caída del muro, la disolución de la Unión Soviética, fue una respuesta relativamente rápida europea, ¿no? Pero que culminó en un proyecto que resultó mal. El euro es un proyecto fallido que ha habido que rediseñar con gran dolor y las ampliaciones que se ponen en marcha, lógicamente, una vez que desaparece la Unión Soviética, por desgracia, han sido ampliaciones basadas en miedos. El miedo a los que llegaban y el miedo también a la disciplina europea. Yo creo que no ha habido un encuentro real entre europeos, ¿no? Y ahí vemos los problemas de Estado de Derecho que hay en uno de los miembros de esta ampliación a partir de 2004. Yo creo que no hay que tener prisa con las ampliaciones pendientes. Los países de los Balcanes Occidentales, muchos de ellos no están preparados, vamos a decirlo claramente, mucho menos Ucrania. Tenemos que ser capaces de ayudarles, de acercarles a la familia europea, pero si nos dedicamos a las ampliaciones de los Balcanes y de Ucrania, no tendremos recursos y fuerzas para atender algo prioritario, que es la profundización en la democracia europea y que la Unión se convierta en un actor global eficaz en seguridad y defensa. Hay que elegir. Entonces yo creo que tenemos que elegir estos dos temas. Unión política, con todas las demás añadidos de unión económica, bancaria y fiscal, y actor global eficaz. Y las ampliaciones pueden esperar. Voy a aprovechar este momento para preguntar por el Reino Unido. ¿Es reversible el Brexit? Sí. Pero tardará una generación. Un buen amigo mío inglés que había sido ministro de Asuntos Europeos siempre me contaba
esto ha sido que nos hemos confundido entre el patriotismo y la arrogancia, ¿no? Nos hemos metido por caminos de arrogancia, pensando que era una decisión patriótica, ¿no? Y yo siempre digo que el Brexit ha descubierto 3 paradojas, ¿no? El Reino Unido era el negociador más cool, diríamos hoy, ¿no? Más racional, más basado en coste-beneficio que había en la Unión Europea. Todos sus intereses, objetivos estratégicos durante hace 40 años los consiguió. En los últimos 10 años el Consejo del Reino Unido ganaba más votaciones que ningún Estado, más que Alemania. El 90% de las votaciones influía en la comisión en el Parlamento. Se salía, diría mi hijo. Y en lugar de celebrar una fiesta para declarar victoria, celebra un referéndum para irse, ¿no? Y además lo negocian de manera irracional en la salida, no encuentran la puerta, es una negociación británica, es muy malo el tratado de salida, el pacto de salida, y muy malo el tratado también de comercio y cooperación, ¿no? Es incomprensible, esa es la primera paradoja. Los mejores negociadores del mundo, los más racionales, que no vinieron a la Comunidad Europea por una historia de amor, sino de interés, que a veces duran más, ¿no? Se van enfurecidos, emocionales, sin gestionar bien sus intereses. La segunda paradoja es que para recuperar soberanía formal, sobre todo en temas de libre circulación de trabajadores, pierden poder. Esto es increíble, ¿no? Yo creo que el Reino Unido ahora mismo, si no va, yo tengo que ir a Londres con frecuencia, se está convirtiendo en un país con muchas tensiones internas sociales. Les faltan trabajadores cualificados, hay una brecha de desigualdad muy grande, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y la tercera paradoja del Brexit es que se suponía que era un acto de desintegración, y vaya si no fue, ¿no? Pero ha sido también una oportunidad y un dividendo del Brexit para la Unión Europea. No hubiera podido hacer, por ejemplo, su respuesta tan rápida financiera a la pandemia, la primera vez que se mutualiza la deuda, se emite por la Comisión, con lo cual podemos hacer más cosas sin los británicos. Yo soy muy filo inglés, me gustaría que volviesen, ojalá antes de una generación. Bueno, justamente al hilo de lo que ahora comentabas, la primera de las paradojas, esa capacidad de negociación de los diplomáticos y también de los políticos británicos durante mucho tiempo, ¿dónde están estos políticos en el momento del Brexit? Y ahí enlazo con una cosa que tú has dicho, que es la añoranza de Angela Merkel, que muchos sentimos. Y eso nos lleva al liderazgo europeo en la Unión Europea, pero también en este entorno cercano a la Unión Europea y quizás en el mundo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué liderazgos estás viendo? ¿Qué tipos de liderazgos? Porque al final, si uno no profundiza demasiado, en este momento seguramente aparece otra paradoja, y es que los líderes que mayor impacto tienen en la opinión pública pues acaban siendo líderes muy poco convencidos del proyecto europeo. Por no hablar, obviamente, del primer ministro Orbán, pero tenemos a la señora Meloni. Frente a ello, ¿dónde están los líderes europeístas capaces de llevar a esta segunda ciudad que tú planteabas? Los políticos británicos mejores y los funcionarios más expertos están arrinconados, ¿no? Suerte ya que haya vuelto Cameron, ¿no? Un ludópata no diagnosticado a tiempo, ¿no? Es impresionante, ¿no? No hay nadie más, esa es la pregunta. La pregunta de liderazgo es muy interesante y me encantaría charlar sobre ella, ¿no? El que la pregunta de liderazgo sea tan importante es una mala señal. A Jean Monnet le preocuparía mucho, porque lo que hizo fue construir instituciones para que el liderazgo no fuese tan crucial, ¿no? Entonces, cuando estamos en momentos de cambio y se debilitan las instituciones, las personalidades cuentan mucho. Y esto no es una buena noticia. Entonces, yo creo que ahora hay un liderazgo, explica muy bien Gideon Rachman en su último libro sobre la era de los líderes autoritarios, tanto en democracias como en autocracias, hay un liderazgo de los llamados hombres fuertes, ¿no? No sé si Meloni empieza ya a romper el esquema de hombres fuertes, de líderes que ofrecen soluciones sencillas, problemas muy complejos, como no funcionan, buscan enemigos externos, con el culto de la personalidad, el desprecio a los jueces, a la prensa, a las minorías disidentes, ¿no? Boris Johnson, Donald Trump, Orbán, en democracias, o Putin, Xi Jinping, Erdogan, ¿no?
en autocracias. Y es muy preocupante, porque es un mundo regido no por los mejores, ¿no? Es qué tipo de liderazgo se necesita en Europa. Hicimos un estudio hace unos años con un buen amigo, José Luis Álvarez, que enseña liderazgo en ESEAD, sobre el liderazgo en la Unión Europea en distintas fases de la integración, y llegamos a la conclusión de que el tipo de liderazgo en una unión tan compleja tiene que ser transaccional y tiene que ser incremental. Y los liderazgos inspiracionales, transformadores, en el contexto europeo no funcionan. ¿Cuáles han sido líderes transaccionales incrementales? Por supuesto, Monnet, Jacques Delors, Helmut Kohl, Angela Merkel. Y en el caso de los dos franceses, lo siento para los que no seáis muy pro-franceses, sus resultados a la larga han hecho que no solamente sean incrementales, sino que sean transformacionales, ¿no? Monnet, en la puesta en pie del periodo fundacional del que hemos hablado, Jacques Delors, el gran proyecto europeo, la columna vertebral de la integración en el mercado interior, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Ay, perdón, Sí, había bueno, pedido antes. Después. Era un comentario. Era un comentario también en esta línea, y al hilo de todas las preguntas que han ido saliendo. Es verdad que cuando escuchamos tu relato y pensamos en la fundación de la Unión Europea, pues cómo se echa de menos, ¿no? Ese momento fundacional totalmente inspirador, que es el que se estaba saliendo de la nada. Pero ese momento es que no va a salir, porque de ninguna manera es reproducible, porque no es que estamos en un momento de utopía ni fase de utopía, sino de distopía, o sea, directamente lo contrario. Y esos líderes no están porque no tenemos gente inspiradora de ese tipo en ningún sitio, ni en la política nacional, ni en prácticamente en ningún sitio. Iba a decir, en la universidad también es otro hay intelectuales que vean ese momento, sí, es eso. Entonces, si seguimos anclados en ese modelo, es imposible revertir eso, porque además los que sí que tienen un ideal son los que luchan en contra de la integración. O sea, ser independentista es tener un ideal muy claro, aunque pueda problematizar, pueda complicar el tema de la Unión Europea. El Brexit era un ideal, o sea, Farage andaba y enardecía a las masas. Entonces, quizás es que hay que cambiar totalmente de planteamiento de lo que podemos esperar, porque claro, defender como un ideal algo que es en realidad un status quo no puede ser un status quo, ¿no? Entonces, la clave yo creo también está en lo que decías tú de la democracia. ¿Qué significa democracia cuando ni siquiera a nivel nacional ahora nos ponemos de acuerdo sobre qué es? Los viejos mecanismos constitucionales ya no sirven porque realmente vemos que se transforman en una cosa que es una pantomima muchas veces. Pues no sé qué margen tiene la Unión Europea ahí para revitalizar eso cuando ni siquiera hay un pueblo, hay muchos pueblos, cuando no hay cohesión a nivel estatal. ¿Qué cohesión puede haber a nivel europeo? No sé qué artilugios se pueden pensar en ese sentido. Yo puedo intentar ser optimista, ¿no? Optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia. Creo que hoy estoy rodeado de líderes cívicos, ¿no? Que tenéis muchísimo que ofrecer, que tenéis mucho a la sociedad, ¿no? Y creo que tenemos que evitar el pensamiento mágico, a veces infantil, de pensar que un líder nos va a salvar, ¿no? Yo creo que la democracia es, sobre todo, empeñarnos en construir consensos con trabajo duro, día a día, ¿no? De llegar a puntos de encuentro dentro de las instituciones, ¿no? Y esa es la tarea principal de todos nosotros, ¿no? Contribuir a que funcionen las instituciones, ¿no? Y no confiar tanto en soluciones salvíficas. A mí me preocupan mucho las soluciones salvíficas. Cuando, os cuento una anécdota divertida, cuando el fundador de Singularity fue por primera vez a Nueva York a presentar a inversores el proyecto de inmortalidad, ¿no? De Singularity, eso sí, un proyecto caro, ¿no? Pero con todo su proyecto de transhumanismo, y el que presidía la reunión, que era un viejo banquero de Nueva York, le dijo al final: mire, aquí somos de Nueva York y no nos gusta que nos vengan a salvar. Y yo creo que deberíamos decir, somos europeos y no nos gusta que nos salve nadie, ¿no? Somos escépticos, somos autocríticos, hemos vivido mucho, ¿no? Creemos en cosas importantes, sustantivas, sí, pero ya está bien, ¿no? De líderes que encarnan el bien. Eso me preocupa mucho, ¿no? Ya en el ámbito privado, que cada uno crea lo que quiera, ¿no? Pero en el ámbito público, por favor, ¿no? Más instituciones, más consenso, más trabajo duro, aburrido, ¿no?
A mí me gustaba mucho Scholz porque era muy aburrida, ¿no? Y porque hacía como que era el heredero de Merkel, que luego ya se ha visto que no llega, ¿no? En fin. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, pero es en plan ciudadana total. No soy abogada, o sea que estoy preocupada por el tema de la ley de la amnistía. Entonces, quería saber si realmente Europa nos va a ayudar, cómo nos puede ayudar, a quién tenemos que dirigirnos para que nos ayuden, si son a los diversos representantes de los países o los representantes de la Comunidad Económica Europea. ¿Y en qué manera nos pueden ayudar también? Gracias. Pues, como hemos visto en el debate en el Parlamento Europeo esta semana, la ley de amnistía que se ha presentado es un asunto europeo y la Comisión ha dicho que la va a vigilar no solamente la ley, sino también el pacto político que sirve para interpretarla. Y luego esto es una buena noticia y es coherente con lo que ha hecho la Comisión y el Parlamento en los últimos 10 años. Hay una jurisprudencia muy interesante del artículo 2 y que va más. Es decir, la Comisión no es ajena a cómo el Estado de Derecho se aplica, se respeta, se interpreta en el seno de sus Estados miembros. La Comisión paró el decreto de amnistía en Rumanía en 2019. Es verdad que también hubo una gran reacción ciudadana en contra, ¿no? Era una amnistía que sacaba de la cárcel, era un gobierno socialista, sacaba de la cárcel a políticos socialistas condenados por corrupción y falseamiento electoral. Jean-Claude Juncker llegó a Bucarest al inaugurar además la presidencia del turno del Consejo que tenía en Rumanía, dijo, no puede haber pasos atrás en el Estado de Derecho. Esto no es negociable. Se pueden negociar muchas cosas en la Unión Europea y los principios jurídicos no. Yo creo que esta es una línea de actuación de la Unión Europea que afortunadamente hace que se pongan bajo vigilancia normas que no se contradicen posiblemente la Constitución de cada Estado miembro, sino los tratados, el artículo 2. ¿No? Vamos a ver, no se sabe cómo va a evolucionar este asunto, que es un asunto serio, grave. Yo creo que, desde luego, para eso están los partidos políticos, las asociaciones cívicas, también, por supuesto, los representantes europeos, que son muy sensibles, ¿no? a lo que les llega directamente de los ciudadanos. Y España pues, ha sido un país siempre europeísta, ha habido consensos que ojalá podamos mantener, ¿no? A favor de más integración, pero tiene que ser un país regido por el imperio de la ley, respetuoso con el Estado de Derecho. Si os parece, concluimos. Sobre esto último, me permitirán que haga algún pequeño comentario en general a modo de conclusión. Quiero empezar justamente por lo último, porque efectivamente nos jugamos, me parece a mí, el que la ciudadanía española o parte importante de la ciudadanía pueda ver a la Unión Europea como un proyecto lejano si en un momento de peligro interno se siente abandonada por parte de la Unión. Esto yo creo que es un acicate también para los grupos políticos, para las autoridades europeas, a reflexionar justamente sobre esto que estás diciendo. Los consensos europeos aquí han sido muy importantes y tocar esto puede afectar a estos consensos y puede generar dinámicas, me parece, peligrosas. Frente a esto, hubo una amnistía que no se suele citar, de hecho comparado sirve para un roto y para un descosido y cada cual lo utiliza de forma interesada y generalmente con poca precisión. El primer gobierno de Gasperi, uno de estos padres fundadores, fue un gobierno de concentración nacional y el ministro de Justicia era Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano, y en el año 46, de común acuerdo, comunistas, demócratas cristianos y otros participantes en el gobierno acordaron una gran amnistía que benefició, parece que a 200.000 personas, de funcionarios, cargos
que habían colaborado con el veintenio fascista. Y Togliatti se empeñó en defender esto ante el pueblo comunista que lo veía con reticencias, precisamente porque estaban ante un proyecto de conciliación nacional que generaba un gran consenso y que debía, partiendo de la concordia, partiendo de la reconciliación, emprender una nueva etapa. Ahí me parece que hay las condiciones previas a una constitución para entender una amnistía planteada en estos altos términos y a la defensa de estos grandes valores. En el 92 se reformó la Constitución italiana, la amnistía pasó a ser algo muy exigente, mayorías de 2/3 en cada artículo de la ley, y en Italia no ha habido más amnistías. Esta es la secuencia que a veces se olvida cuando se habla del derecho comparado. Nos has dicho muchas cosas y te las agradecemos, nos has hecho pensar, y yo creo que has generado ahí, sembrado unas semillas sobre las que convendrá volverte a escuchar a través del vídeo y sobre todo reflexionar lo que nos has dicho. Yo no pretendo hacer un resumen de todo, pero este énfasis que has hecho en la fortaleza de la Unión Transatlántica me parece muy importante, la contribución de esos padres desconocidos de Estados Unidos que tanto colaboraron también en la creación de las comunidades europeas. Has dicho una cosa que creo que es importante, la capacidad de imaginación de estos hombres que no eran universitarios, porque efectivamente en la universidad a veces falta esa visión más innovadora, más capaz de trascender los estrechos márgenes de una disciplina, los estrechos márgenes de un momento y a veces de unos intereses. No puedo acabar sin un recuerdo a tu abuelo, porque don José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores en el primer gobierno de la monarquía, justo después de la muerte de Franco, fue uno de estos protagonistas, de estos padres fundadores de la democracia española, en la que colaboraron personas de diferentes generaciones, en aquel primer momento personas de la valía, ya de una trayectoria vital, diplomática, que fue muy importante, junto con Garrigues, junto con Alfonso Osorio, junto con Fraga, junto con otros, y que a los que luego ya una segunda generación que encabezó Suárez, pues culminaron y fueron los más visibles. Pero el reformismo venía de antes y ahí parece es justo reconocer el papel tan destacado que tuvo abuelo como diplomático, como ministro de Asuntos Exteriores y más tarde como presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Muchas gracias, José María, por haber estado esta tarde aquí con nosotros y hasta la próxima. Permítanme recordatorios, agenda para los que estéis interesados en actos Tocqueville. Seguramente, no está plenamente confirmado, pero seguramente el 13 de diciembre vamos a tener una cena de socios, por tanto os animo a haceros socios a los que aún no lo sois, con Ignacio Astarloa en el 20 aniversario, de hecho ya 21, de la Ley de Partidos Políticos. Ignacio Astarloa fue, si no el principal, uno de los principales artífices de la Ley de Partidos, además de un eximio jurista que ha estado en muchos lugares de responsabilidad. Y allá en enero vamos a tener en este mismo seminario Tocqueville la siguiente sesión con Emilio Lamo Espinosa sobre Max Weber. Una sesión también muy interesante y prometedora. Y el 24 de enero reanudamos la colaboración con el Círculo Ecuestre. Vamos a tener a Miguel Ángel Aguilar, al periodista Miguel Ángel Aguilar, que nos va a hablar de hacia dónde va y cómo está la izquierda española en este momento. Sin más, quedan invitados a todo ello. Muchas gracias.